Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Noticia, información de última hora en referencia al Real Madrid femenino, noticia por parte de Maika Jiménez del diario AS. El Real Madrid habría puesto el foco tanto en Jennifer Hermoso, la delantera del Barça, como en Laia Alexandri, jugadora del Atlético de Madrid. Recordar que, por ejemplo, en el caso de Jenny Hermoso, termina contrato la actual Balón de Plata y titularísima en la selección española, una jugadora veterana pero con muchísimo gol, la máximo goleadora de la temporada anterior y que desde luego subiría el nivel ofensivo del Real Madrid. A partir de ahí hay que valorar todo, es verdad que ya tiene una edad, pero su rendimiento inmediato creo que es difícil de dudar. Y en el caso de Laia Alexandri probablemente hablamos junto a Atenea del Castillo del proyecto más firme en cuanto a jugadoras españolas dentro de la primera Iberdrola, futbolista joven que desde luego está dando muchísimo nivel en el Atlético de Madrid y podría venirnos mejor en cuanto a necesidades que requiere el Real Madrid femenino, porque en el caso del ataque es verdad que tenemos más elementos que en defensa en cuanto a nivel, ¿no? En cuanto a nivel más o menos alto. Creo que en defensa y en el centro del campo es donde tenemos que dar el do de pecho, tenemos que dar el salto a nivel de contrataciones, pero bueno, ahí está, chicos, recién salido del horno. Información, como decimos, de Maika Jiménez, del diario AS, que os ponemos aquí. Ella misma está detallando un poquito más respecto a Jennifer Hermoso y Laia Alexandri, pero la clave es esa. El Real Madrid busca, en este caso en el mercado de enero y también en el mercado veraniego, porque se habla de que está a la caza de una pivote defensivo, que al final creo que es uno de los puestos más elementales que tiene que reforzar el Real Madrid femenino. Y aquí, más allá de que se vayan a cerrar o no las operaciones, que esperemos que cierren este tipo de operaciones, veremos si Laia y Jennifer Hermoso pueden llegar al Real Madrid. Me parecerían dos movimientos que nos darían un impulso, aunque, lo dicho, vamos a ver si se pueden finalmente cerrar, pero también de cara a enero. Parece que el club está activo, se está moviendo, quiere buscar cosas para mejorar, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que haya actividad realmente por parte del Real Madrid femenino para mejorar sus prestaciones deportivas. Así que nada, chavales, ahí lo tenéis, información de última hora por parte del diario AS, más concretamente de Maika Jiménez. Jennifer Hermoso, objetivo del Real Madrid, al igual que Laia Alexandri.